buscando su familia. Unos dicen que una nave, mucha gente se llevó, pero escucha, a lo lejos, alguien grita, Cristo vino, y su pueblo se llevó. No hay remedio, no hay salida, es la gran tribulación. Se oye un grito, un lamento, un sollozo. Mucha gente está alarmada. ¿Qué ha pasado? Se preguntan. ¿Qué ha pasado en el mundo? Un saludo a todas y todos. Empezando como siempre en Referente Informativo. Un saludo a toda nuestra audiencia. Estamos en las redes sociales, Referente Informativo, ya en TikTok. Importante hoy. Quiero agradecerles esos mensajes que nos han enviado. Estamos en un compromiso como siempre en Referente Diferente. Hoy tenemos a nuestro invitado, al doctor Emilio Hernández, decano de Estudios Profesionales de la Universidad Simón Bolívar. Lo que es la energía hoy, petróleo, gas, los hidrocarburos, esquemas hoy que a nivel mundial están gravitando en cuanto a lo que es la movilidad del mundo. Unos pensaban en su momento que las energías verdes sustituirían al petróleo, al gas, pero viendo hoy es diferente la situación y la toma de decisiones hoy que han tomado gran cantidad de gobiernos es estar gravitando en base a la energía. Por ahí tenemos videos que nos llevan lo que es desde lo que América del Sur depende hoy para la energía, como también el tema de cómo se trabaja el petróleo, en qué se convierte, como también el fracking. Son temas hoy que estamos abriendo en esta vitrina. ¿Qué podemos decir? Bienvenido, profesor. Bueno, muchas gracias por la invitación. Sí, bueno, vamos a tratar de desarrollar la idea de que el petróleo ha sido beneficio para Venezuela, pero también perjuicio, ¿no? Son dos caras de una misma moneda. Fíjate tú que los pueblos ancestrales premonitoriamente llamaron al petróleo excremento del diablo, nuestros pueblos ancestrales, pero al mismo tiempo nos ha traído grandes ingresos. Entonces, yo creo que es importante que nosotros analicemos, desglosemos todos los detalles de cómo nos puede beneficiar el petróleo y de que en qué medida ha sido también un perjuicio para el país, que ha evitado el desarrollo industrial. Parece mentira afirmado de una manera sencilla, pero cuando se le da la explicación, entendemos por qué ser un país petrolero nos ha impedido el desarrollo. Pero bueno, nada es blanco o negro, todo tiene su yin y su yang, como se dice, ¿no? Entonces, bueno, esa es la idea de lo que yo podría aportar, digamos, como una opinión personal que he expresado antes en mis escritos. O sea, no es nada que estamos inventando, ni es consecuencia de nada que ha sucedido. Es una cosa que he estado planteando desde hace muchos años.
Fíjate, esto todo va concatenado, apreciado profesor, con lo que usted tiene años en la Simón Bolívar, una universidad pertinente, una universidad que está dedicada a todos estos estudios. Por eso es que estamos sacando estos programas especiales y quiero saludar a nuestro rector, el doctor Stephanie. En estos días hubo acto de graduación, como siempre, con la cotidianidad. Igualmente al doctor Víctor Teotisco, a José Vicente Hernández, vicerrector administrativo, usted que es decano de estudios profesionales. Lo importante hoy del papel que deben de jugar las universidades. Uno como docente de la Universidad Simón Bolívar, uno tiene que ir concatenando lo que es hoy una fórmula constitucional que tiene que ver en lo que significa el Estado social y lo que dependemos por ahora, porque yo creo que la diversificación del petróleo que va ahí con lo que vamos a conversar hoy, pero también la diversificación de la economía y no depender únicamente del petróleo, está en las nuevas políticas que en 10 años que condenamos las medidas coercitivas unilaterales, porque han buscado ahorcar, y en todos los países donde llegan las medidas coercitivas, y lo solicitamos con el debido respeto, que nos quiten las medidas coercitivas ya, con el debido respeto que hoy llamamos a la reflexión como siempre, porque somos un pueblo de paz, somos un pueblo que hoy gravita en ese estado social. Yo quería, ahí tenemos unos videos que tienen que ver con América, de lo que es la América hoy, potencialmente con el petróleo. No sé si queríamos tocar ese tema, usted nos quería dar una... No, pues podemos ver el video. Vamos a verlo, vamos a ver ese video, por favor. Amigos, amigas, América del Sur podría estar a punto de convertirse en algo así como el nuevo Golfo Pérsico. Sí, me habéis escuchado perfectamente. Mientras los organismos internacionales no paran de alertarnos de que nos estamos quedando cortos con el petróleo, 3 países de la zona se preparan para llenarse los bolsillos. Ojo con todo lo que os vamos a contar a continuación. Arranquemos. A mediados de septiembre, la Agencia Internacional de la Energía soltó una bomba. Publicó un informe demoledor sobre el estado de la industria petrolera. El mensaje fue claro y contundente. O se mete mucho más dinero en petróleo y gas, o nos arriesgamos a un shock de oferta que puede poner patas arriba toda la economía mundial. ¿Y de cuánta inversión necesaria estamos hablando? Pues de 540.000 millones de dólares por año durante los próximos 25 años. Y ojo, porque ese es el dinero que hace falta solo para mantener la producción actual, no para responder al crecimiento de la demanda. El problema, que todo apunta a que la demanda no se va a quedar quieta. Por ejemplo, según la OPEP, en 2050 estaremos consumiendo casi 20 millones de barriles más al día que en la actualidad. Y claro, si estas previsiones se confirman, entonces la inversión necesaria tendrá que ser considerablemente mayor. En otras palabras, que la industria petrolera va a necesitar una enorme lluvia de billetes durante los próximos años. Y repito, no hablamos de unos cuantos chubascos, sino de un auténtico diluvio de dólares. Y es que esto nos lo está diciendo no precisamente una agrupación de petroleros de Texas, sino la mismísima Agencia Internacional de la Energía, un organismo que hasta hace poco se mostraba mucho más prudente y mucho más escéptico con el futuro del oro negro. Pero entonces, ¿qué es lo que ha cambiado? ¿Por qué ahora de repente salen con este informe? Pues amigos, básicamente han cambiado 2 cosas. Primero, que la demanda de petróleo y gas es mucho más robusta de lo que se esperaba. Lejos de apagarse, el apetito por los combustibles fósiles sigue a toda mecha. Y no solo hablamos de los coches, sino sobre todo de la aviación, los camiones y la industria química. Y segundo, que el fracking cada vez es más importante en la producción mundial y el problema es que los pozos de fracking se agotan bastante más rápido si no se realizan constantemente nuevas perforaciones. Lo que quiere decir que hay que invertir regularmente mucho más. Y si no lo haces, entonces tienes un problema. De hecho, según esta agencia, sin nuevas inversiones, la producción caería a plomo, a un ritmo de más de 5 millones de barriles por día, el equivalente a toda la producción de 2 gigantes del campo como son Noruega y Brasil. Y es que de media, a nivel global, los yacimientos se están agotando a un ritmo de casi el 6% anual, una cifra que en el caso concreto del fracking se dispara hasta el 35% en el primer año y un 15% en el siguiente. Y a ver, evidentemente, la inversión en la industria no va a desaparecer, no va a ser cero nunca. Pero si no se alcanza ese objetivo de 540.000 millones de forma regular por año, también habrá problemas.
Amigos, el mercado del petróleo está muy ajustado y si la producción cayese, los precios podrían dispararse. Y a ver, esto no es porque el petróleo se esté agotando en el mundo, sino porque llevamos muchos años con muy poca inversión en la industria. El resultado, los descubrimientos de nuevos yacimientos se han desplomado. Pues bien, todo esto nos obliga a cambiar el chip, porque en estos momentos prácticamente todos los organismos internacionales y todos los grandes actores de la industria están empezando a decir lo mismo. O se invierte más o tendremos que prepararnos para ver los precios de los hidrocarburos volar hasta la estratosfera en los próximos años. Y la pregunta es, ¿sabéis qué región podría ser la más beneficiada por este nuevo escenario? A ver, seguro que si no hubierais visto la portada de este vídeo, la mayoría pensaríais en Oriente Medio. Pero no, esta vez el foco parece que se va a trasladar a otra parte del mundo. Estoy hablando de América del Sur. Amigos, la industria del petróleo y gas en América Latina está despegando. Se espera que en apenas 5 años, para el año 2030, la producción regional pase de unos 10,5 millones de barriles por día a más de 14, un salto considerable. Y es que América Latina es con mucha diferencia la región donde más está creciendo esta industria y donde más petróleo se está descubriendo. ¿Queréis un ejemplo? Hace no mucho, este pasado 5 de agosto, BP hizo su mayor descubrimiento de crudo de los últimos 25 años. ¿Dónde? En un yacimiento situado a 400 kilómetros de las costas de Sudamérica. Pero ¿sabéis qué? Que dentro de esta fiebre del oro negro hay 3 países que destacan. 3 protagonistas que podrían vivir un auténtico boom energético en los próximos años. Mucho ojo, porque esto puede ser una fuente de muchas oportunidades. Y no solo para esta industria, porque evidentemente mucha más producción de crudo y de gas significa también una cosa, mucho más dinero para las arcas públicas y para los negocios locales. Así que abrid bien los ojos, porque estos son nuestros 3 grandes protagonistas de hoy. Amigos, amigas, empecemos por el más grande, por Brasil, la mayor potencia económica de toda América Latina. Un gigante de más de 200 millones de habitantes con una economía basada en materias primas, agricultura y cada vez más también en petróleo. Porque este país en los últimos años se ha convertido en uno de los grandes productores de todo el mundo. De hecho, es el líder mundial en la extracción de petróleo en aguas profundas y aguas superprofundas. Es decir, el que se extrae con plataformas que se colocan en alta mar y producen crudo de yacimientos situados a 400, 600, 1000 o incluso más de 1500 metros de profundidad. Una operación técnicamente muy compleja en la que Brasil se ha convertido en todo un campeón. El resultado, su producción está volando. Como podéis ver, en la última década la producción de hidrocarburos en Brasil ha crecido a toda máquina. En total se ha disparado un 60%. En estos momentos hablamos de unos 3,7 millones de barriles diarios de crudo y algo más de 1 millón de barriles equivalentes de gas natural. Unos números que lo convierten ya en el 7º mayor productor del mundo por detrás de Irak y por delante de Kuwait. Claro que esta carrera no ha hecho más que empezar. Fijaos, tan solo Petrobras, la gran compañía nacional de petróleo, ha anunciado que invertirá en los próximos 4 años la friolera de 77.000 millones de dólares para llevar a cabo nuevas exploraciones y poner en marcha nuevos yacimientos. Y a ver, en este caso, la ambición y el optimismo parecen más que justificados, porque el ritmo al que están creciendo los nuevos proyectos es tan grande que se espera que para el 2030 Brasil esté produciendo más de 5 millones de barriles diarios de crudo y otra buena tajada de gas natural. ¿Y sabéis qué es lo mejor? Que además de toda esta carrera, los costes de extracción son bastante bajos, así que no es extraño que muchos de los grandes de la industria, como Chevron, Shell o Total, estén invirtiendo un montón de dinero en el país. Bueno, qué diantres. Es que hasta Equinor, la petrolera estatal noruega, está metida en el ajo. Y por cierto, ¿sabéis quién más está haciendo grandes inversiones en el país? Los chinos. Pero amigos, de eso hablaremos otro día. Por ahora lo que nos importa es que Brasil tiene entre ceja y ceja convertirse en el 5º mayor productor de crudo de todo el mundo para finales de esta década. De tal forma que, por ejemplo, de Oriente Medio, solo Arabia Saudí estaría por encima. Sea como sea, si algo está claro, es que van a caer decenas y decenas y decenas de miles de millones de ingresos extra por año sobre todo el país. Pero visto el caso de Brasil, vayamos ya con nuestro siguiente protagonista. Aunque en este caso vamos a hacer una pequeña trampa y no vamos a mencionar a un país, sino a 2. Mira, volvemos en esta fórmula perfecta con todas y todos ustedes. Es importante el potencial que tiene hoy América Latina. ¿Y qué podemos decir en todo esto? Porque está Venezuela inmersa ahí, tanto Brasil como otros países, profesor. Sí, exactamente. Como productores de petróleo tenemos un potencial
muy grande. Para empezar, Venezuela tiene unas reservas de 300.000 millones de barriles, reservas probadas, que podrían aumentar simplemente con cambiar un número, con cambiar lo que se llama el factor de recobro. Cuando aumenta la tecnología, aumenta la posibilidad de sacar más petróleo, ¿no?, del que hay en el subsuelo. Entonces, ya yo he visto cifras por ahí de que realmente en el subsuelo venezolano se pueden sacar 500.000 millones de barriles, con nuevas tecnologías que han aparecido recientemente. Entonces, claro, eso es en el supuesto, o sea, el tener petróleo es una bendición, pero yo lo que considero es que solo vivir de exportar petróleo es negativo para el país. El petróleo tenemos que verlo más como una fuente, como lo ven los países industrializados, es una fuente de energía, más que una fuente de divisas. Nosotros lo vemos como una fuente de divisas y no como una fuente de energía, y esa es nuestra mentalidad colonizada, que digamos, no hemos podido superar en más de 100 años esa visión de que tenemos que vender petróleo y con esos dólares que entran, desarrollarnos. ¿Y qué ha pasado con esos dólares que entran? Que no han servido para el desarrollo. Deberíamos 100 años más de 100 años de país petrolero con grandes ganancias han debido conducirnos a un superdesarrollo con todo ese dinero que hemos obtenido de la venta de petróleo. Pero como la economía está diseñada para que ese dinero, aun cuando lo pagues en salarios, aún en el caso de que lo pagues en salario, ese dinero permea la economía y va hacia grandes empresarios que sacan el dinero del país y no reinvierten ese dinero. Ha habido casos, inclusive en control de cambios, inclusive con los esquemas que hemos tenido de control de cambio, hemos tenido el problema de que ese dinero no se invierte en el país o se invierte de manera muy ineficiente, es decir, un porcentaje muy pequeño realmente. Entonces tenemos que, si vamos a mantener el ritmo de exportación de petróleo o vamos a subir el ritmo de exportación de petróleo, tenemos que encontrar los mecanismos para que ese dinero, bueno, si nos lo dan, porque hasta ahora con el petróleo que se ha vendido este año, ha habido, digamos, artículos de investigación preguntando dónde está ese dinero. Eso es una cosa que mucha gente piensa que Estados Unidos se está cobrando las bombas que nos lanzó, ¿no? O sea, se está cobrando primero eso y después a lo mejor habrá algunos ingresos. Entonces, lo que nosotros tenemos que tratar de lograr es, primero, no pensar en el petróleo como divisas, sino como energía. En consecuencia, tenemos que utilizar el petróleo para la generación eléctrica en el país y para la movilización del transporte en el país, en primer lugar. Eso sería lo ideal. ¿Por qué? Porque si nosotros lo utilizamos en generación eléctrica, para industria, sobre todo para industria, entonces esa industria es la que va a producir digamos, todo lo que nosotros vamos a poder exportar y obtener ganancias con valor agregado. Entonces es mucho más rentable utilizar el petróleo para generar energía y con esa energía movilizar industria, que puede ser agroindustria, puede ser industria textil, maderera, es decir, todo necesita energía. Con esa energía movilizar industria metalmecánica, hacer desarrollo de motores no solamente de combustión interna, sino eléctricos y motores de diversos tipos. Las turbinas de nuestras plantas hidroeléctricas y de las mismas plantas termoeléctricas que podemos construir. Es decir, nosotros tenemos que ver que el petróleo es energía, en primer lugar, para el desarrollo. Porque además la energía, si tú generas, no sé,
10 gigavatios, eso tiene que repartirse, tiene que consumirse colectivamente entre muchas industrias y muchas personas y muchos hogares. Pero si tú generas no 10 gigavatios, sino 10.000 millones de dólares, eso puede llegar finalmente a manos de pocas personas, porque el dinero puede estar en manos de una sola persona incluso. Entonces, tenemos que verlo como una fuente de energía para nosotros. ¿Tenemos que exportar? Bueno, aparentemente por razones geopolíticas estaremos obligados, es decir, nos estarán obligando a exportarlo, porque el mundo está muy hambriento de esa materia prima. Entonces, está muy hambriento de esa materia prima y, digamos, por presiones de todo tipo, incluso por presión violenta, militar, o por presión diplomática, vamos a tener que exportar. Pero nosotros tenemos que cambiar la mentalidad de que somos un país petrolero, somos un país con petróleo. El petróleo es una bendición tenerlo. Tenemos que seguir desarrollando los esquemas de exploración, de producción, de refinación, todo eso, porque tenemos el petróleo. Pero tenemos que orientarlo en la medida de lo posible al consumo interno, a la generación de energía, a multiplicar por 10, por 20, por 30 la electricidad que nosotros generamos, para poder producir mucho más en términos industriales. Que tenemos que aumentar también la producción hidroeléctrica, sí, también hay potencial para seguir aumentando la producción hidroeléctrica, pero la producción termoeléctrica tenemos que potenciarla, tenemos que potenciar la producción termoeléctrica porque esa es una fuente de energía tan eficiente, tan conveniente para la generación eléctrica y para movilizar el transporte. Me refiero a los hidrocarburos, no solo el petróleo, o sea, petróleo y gas principalmente. Los hidrocarburos son una fuente de generación de energía tan conveniente que por eso es que está el mundo como está, nada más por el hecho de haber cerrado el estrecho de Hormuz, porque todo el mundo depende de los hidrocarburos, del gas licuado, del petróleo, etc. Entonces, yo creo que uno de los puntos que nosotros tenemos que reflexionar, sobre todo de cara a hacer desarrollos como está ahora el desarrollo académico, con participación de las universidades, con participación de los centros de investigación y con participación de la industria petrolera, uno de los puntos es hacer investigación para la generación eléctrica en el país, no tanto para la exportación. ¿Cuáles son los retos? Bueno, algunos de los retos que tenemos para la generación eléctrica en el país. Bueno, desarrollar nuestras tecnologías, seguir desarrollando nuestras tecnologías para utilizar el petróleo pesado y extrapesado, porque ya tenemos unos avances con el tema de la orimulsión, que son avances tecnológicos patentados, y tenemos que seguir avanzando, perfeccionando eso. Tenemos que avanzar con temas de investigación relacionados con con el procesamiento de los gases de efecto invernadero, es decir, una vez que tú quemas el petróleo en una termoeléctrica, los gases, que si el CO2, por ejemplo, que se considera un gas de efecto invernadero que está contribuyendo mucho al cambio climático, bueno, ¿cómo procesarlo? ¿Cómo procesarlo para que no vaya a la atmósfera? O sea, podemos romper esa molécula de CO2 y convertirlo en carbón y oxígeno. Bueno, hay propuestas tecnológicas para eso y de investigación. Entonces, yo creo que es la oportunidad de cambiar el chip colonizado de que nosotros somos exportadores de materia prima, porque pasamos a exportar café y cacao a exportar petróleo. Y eso no ha producido el desarrollo, porque Fíjate, el que llegue dinero no garantiza el desarrollo, porque el dinero se va otra vez. fíjate, ahí hay que tratar de ver cómo hacemos, porque esto es un cambio de paradigma. Esto no es de ahorita, estos son casi 100 años. 100 años que tenemos. Y en ese más vuelo, desde el primer pozo. Claro, sí, de cuando estaba allá en el Táchira. Sí, exactamente. Entonces, imaginemos lo que estamos hablando hoy, que hace falta energía,
hace falta petróleo, hace falta gas, pero paradigmáticamente yo creo que hoy acertadamente tenemos que ir a esa visión de lograr de que nuestro petróleo sea materia prima y sea también electricidad y sean otro tipo de recursos que nosotros podamos también vender, diversificar el tema hoy de nuestros recursos naturales. Sí, fíjate que yo siempre trato de aclarar para que se entienda. Uno tiene Claro, que ser muy son analítico. problemas estructurales. No, y hay unos temas también cuando uno se expresa que las cosas no son blancas o negras. Claro. Yo no estoy diciendo que no, digamos, hagamos explotación de petróleo. El petróleo es un regalo de naturaleza para nuestro país, una gran cantidad de petróleo. Tenemos que desarrollar la industria petrolera, pero no de cara a exportarlo como crudo, digamos, igual que el gas licuado. Si un pequeño nivel de avance es exportar productos refinados. Es decir, en vez de exportar crudo, exportar aceites, lubricantes, exportar combustible de avión, combustible de marítimo, diésel, combustible para vehículos, la gasolina. Eso es un pequeño avance, hay un pequeño valor agregado que podemos tener. Pero si utilizamos el petróleo, puede ser el petróleo y el gas para generación eléctrica, el petróleo pesado a través de la tecnología de orimbulsión para generación eléctrica, posiblemente en las cercanías de donde están los grandes yacimientos de petróleo pesado, que básicamente es la faja del Orinoco. Si nosotros pensamos en el petróleo como electricidad, esa electricidad nos va a poder permitir exportar no solamente gasolina, diésel, los productos lubricantes, etcétera, sino que vamos a poder exportar lo que se produzca con esa energía. Por ejemplo, si con esa energía nosotros procesamos la madera que está justamente en esas zonas de Monagas, los campos de pino caribe que hay en esa zona de Monagas, bueno, nosotros podemos producir papeles y cartones, eso necesita energía. Entonces podemos poner grandes industrias y exportar papel, carbón, exportar envases, las cajas ya hechas, etc. Otra fuente de procesamiento de los mismos hidrocarburos para no exportar la materia prima son los plásticos, aunque hay también todo un movimiento de que los plásticos son contaminantes y todo eso, pero bueno, podemos tratar de desarrollar la industria de los plásticos no desechables, es decir, envases retornables de plástico, no envases desechables, etc. Entonces, con eso podemos contribuir un poco con el tema ecológico, ¿no? O sea, desarrollar en términos de investigación, ahí las universidades, los centros de investigación tienen que participar para seguir desarrollando, digamos, nuevos materiales plásticos que no contaminen al nivel como ha habido la contaminación por plástico. Pero, en resumen, no es que no debamos producir petróleo, no es que ni siquiera no debamos exportar, porque posiblemente por razones geopolíticas vamos a estar obligados a hacerlo, con aliados geopolíticos y bajo amenaza geopolítica. Es decir, con cualquiera de estos esquemas, posiblemente vamos a tener que seguir exportando ciertas cantidades de petróleo. Pero mientras nosotros cifremos esperanza en la exportación de petróleo para tener ganancias en el país y poder pagar salarios decentes y todo eso, estamos perdidos, porque esa no es la solución. Ya lo han demostrado 100 años de historia. ¿Cuántos años, cuántos siglos más necesitamos para entenderlo? Claro. Ya llevamos un siglo. ¿Cuántos siglos necesitamos para entender algo tan sencillo? No es, digamos, conveniente para el país que una industria genere tantas divisas, que abarata las divisas y aplasta a las demás industrias, porque todos los agentes económicos empiezan a preferir importar que producir.
Eso se llama enfermedad holandesa. Y eso lo han tenido muchos países, y no solamente con petróleo, sino con algún producto en particular que, digamos, ha estado su protagonismo en la economía está hipertrofiado. Es un producto de exportación muy llamativo para el mundo, y esas divisas que entran a ese país hacen que los productores consideren importar y no producir. Tan sencillo como esto. Yo recuerdo en el año 2012, el último boom, por ahí, 2010, 2012, el último boom petrolero que tuvimos, conversaciones en la calle, en la cola de un banco, en un supermercado, diciendo, no, yo tenía, por ejemplo, una conversación que yo tenía 100 cabezas de ganado, un pequeño productor, y bueno, como vi que podía importar la carne congelada de Brasil, Uruguay, porque estaba en esa época digamos, esas asociaciones, entonces lo que hice fue vender las reses en Colombia y empezar a importar carne. Y eso me producía más ganancias. Es decir, esa persona como agente económico ve más rentable importar que producir. Y cuando eso sucede, estamos perdidos. Cuando un agente económico ve más rentable importar que producir, ya estamos perdidos. Es decir, y eso ha sido efecto de la enfermedad holandesa, que hemos tenido en varios momentos de la historia. Si a eso sumamos que toda la cantidad enorme de dinero que ha ingresado por concepto de petróleo, ya sea en esquemas de libre cambio monetario o en esquemas de control de cambios, que asigna dólares a quienes presentan una documentación de que van a importar, a eso sumamos que por razones de corrupción y por razones de corrupción del sector privado sobre todo y de funcionarios corruptos, pero digamos encompinchados, no se ha convertido esas divisas en desarrollo nacional. Fíjate, ahí hay, porque vamos a ir a una pausa, ¿no? Ahorita me están mandando mensajes felicitando el programa, quiero saludarlos, empresarios privados, nos hablan aquí, gente, primero felicitando el tema de por qué hay que ver el petróleo, el gas, los hidrocarburos como una fórmula. Fíjate, tuve que dejar el teléfono casualmente. De energía, sí. Sí, pero ¿cómo se puede ver hoy si se desarrolla a nivel privado, nacional, todo un sinfín de lo que es el negocio de los hidrocarburos, la energía? Inclusive, fíjate, todo esto va concatenado con las realidades globales del por qué hoy nosotros podemos diversificar, y me están hablando de que está la oportunidad porque el gobierno que lleva la doctora Delcy está tratando de que también el sector privado nacional participe. Son los grandes retos que tenemos hoy. No sé si tú querías decir algo para desarrollar ese tema cuando vengamos. Bueno, sí, cómo no. Porque aquí tenemos un video también de por qué América Latina tenemos hoy aquí. Aquí hubo un gran engaño. Aquí hubo un engaño que creían, como me lo están hablando, de que las energías verdes iban a sustituir el tema petrolero, el tema del gas, pero también la oportunidad que tú estás presentando como investigador de que nosotros deberíamos de poner ya a trabajar el tema de cómo nosotros diversificamos y ponemos toda nuestra materia prima a procesarla en el país. Y el petróleo como fuente de energía para que eso suceda. Claro, pero a procesarlo, fíjate, Sí, yo te pongo esa pregunta. Pero hace falta así. energía para procesarla. Claro, pero todo esto va con ese valor agregado que se le pueda en el país. Quiero agradecerle todo ese mensaje, fíjate, son empresarios pequeños, medianos, grandes, no sé, porque me llovió esos mensajes y es un compromiso hoy de seguir concatenando a los problemas estructurales, porque el Estado social, los derechos que tiene nuestro pueblo en la Constitución, hay que proyectarlo de esta forma. ¿De dónde viene? Del trabajo, de los ingresos que nosotros tenemos y de que nos quiten las medidas coercitivas. Yo tengo 10 años, lo sabe muy bien Emilio, contra las medidas coercitivas, porque las medidas coercitivas le hacen un daño a todas y todos sin distinción de credo, raza ni condición política. Es un golpe que nos pegan en el bolsillo y nos pegan a todos, a todos. Vamos a irnos a una pausa.
esta fórmula perfecta. Estamos hablando de energía, estamos hablando de materia prima, estamos hablando de todo un poco de lo que hoy la Venezuela tiene grandes potencialidades para salir de la coyuntura, pero hay un tema estructural de 102 años, por ahí me hablaban realmente, por ahí, de personas que conocen de petróleo. Quiero saludar a la Universidad de Carabobo, a la Universidad del Zulia, a la Universidad Politécnica Kleiber Ramírez también. Es decir, el sector universitario felicita enormemente el programa porque son las grandes posibilidades que tiene la Venezuela de hoy para desarrollar nuestros hidrocarburos, para trabajarlos aquí, para dar empleo y que el sector privado participe en conjunto con las universidades. Nos hablan, fíjate, hice un pequeño resumen porque la idea nuestra ahorita, dentro de estos 10 años de referente informativo es, y lo habíamos prometido el año pasado, apreciado Emilio, era darle un vuelco a la programación. Es una nueva temporada que estamos hablando de temas estructurales que van concatenados con la vida nacional. Y no nos podemos despegar de lo que ocurre hoy en el mundo, que es por energía, es por petróleo también, es por gas, es decir, un sinfín de intereses hoy que implica la energía hoy. Ahí tenemos otro video de América Latina. ¿Por qué le estamos dando proyección a esta América Meridional? Porque en este tiempo han aparecido bastante pozos y hoy lo importante es lo que tú decías, chico, cónchale, utilizar para diversificar el tema de la electricidad, el tema de todo un sinfín de energías que requieren, la industrialización nacional también. Es decir, así como también podemos vender petróleo como se ha hecho en 100 años, también deberíamos darle un paso a invertir aquí, que el sector nacional participe. El tema mío es empeñarme en el nuevo sistema económico, en los 18 motores económicos creados. Y ahí está, con el debido respeto, la doctora Delcy, que viene de economía, viene de petróleo, se ministra, sabe lo que estamos hablando, una nueva arquitectura económica, que es lo que requiere el país, la producción, una Venezuela de paz. Entonces, tú querías decir algo, vemos el video. Sí, con todo respeto. Sí, el tema de la participación del sector privado podría ser tan sencilla, por ejemplo, como para la generación eléctrica. Imagínate eso. Porque, claro, la generación eléctrica para los hogares, eso fue nacionalizado y por razones de seguridad nacional quizás es conveniente que siga siendo propiedad del Estado. Pero a lo mejor se pueden hacer estos esquemas. Una zona económica especial, como una especie de una zona, un polígono industrial, donde se produce todo lo relacionado con metalmecánica. Y la generación eléctrica interna de ese polígono industrial podría ser privada. Y eso no afectaría el hecho de que la generación eléctrica para los hogares siga siendo un elemento que no debería privatizarse. Pero en diversas zonas del país donde haya la posibilidad de establecer un polígono industrial, una zona, bueno, le dicen zona económica especial, a mí me gusta llamarlo zona industrial especial. Si hubiésemos utilizado zona industrial especial, hubiésemos orientado nuestra acción de una manera mucho más concreta, porque económica puede ser cualquier cosa, inclusive los importadores, que no nos conviene tanto importar como producir. Pero una zona industrial especial, ojalá que se cree esa categoría en la legislación, zona industrial especial, podría tener sus sistemas de generación eléctrica autónoma y eso podría estar en manos del sector privado que está invirtiendo en esa zona industrial especial. Entonces, sí puede participar el sector privado sin, digamos, sin alterar el principio de que la generación eléctrica para hogares esté en manos del Estado. Un principio que, digamos, afianzó el comandante Chávez después de
intentos de saboteo eléctrico, cómplices de las operaciones de desestabilización. Es decir, industrias privadas de electricidad se aliaron con factores políticos para producir desestabilización política. Entonces, el comandante Chávez nacionalizó la industria eléctrica. Entonces, la industria eléctrica para hogares, en mi opinión, es sano que siga estando en manos del Estado. Pero sí, digamos, de forma localizada, con microgeneradores, micro, no tanto un generador, una planta eléctrica pequeña, sino plantas eléctricas que sirvan para generar lo que necesite un polígono industrial, que hoy día existen plantas eléctricas de todos tipos y tamaños, y movida por diésel, por ejemplo, o por gas. Entonces, incluso por carbón, tenemos minas de carbón. Entonces, o por orimulsión, que se creó para sustituir el carbón. Es decir, sí, eso que tú dices, sí, yo creo que es factible la participación del sector privado en la generación eléctrica. Y no simplemente que hay muchos que lo que están esperando ver cómo son intermediarios de la exportación para obtener la ganancia en forma de peaje. Eso no debemos fomentarlo. No debemos fomentarlo. Es decir, nosotros el sector privado tenemos que darle luz verde si está produciendo bienes tangibles, no comprando y vendiendo, que existe el sector comercio, por supuesto, y puede ser necesario, digamos, para movilizar los productos, pero en relación con el tema energético, yo creo que es importante que si el sector privado se incorpora, tiene que ser para producir electricidad, no para exportar crudo. Bueno, fíjate, vamos a ver entonces ese video, que ese video nos lleva y da un soporte a lo que hemos hablado de lo que significa América Latina hoy, lo que es hoy América Latina, lo atractivo 2026, de lo que es hoy como factor energético, es decir, otras tierras tienen petróleo, tienen gas, pero nosotros estamos presentando este programa especial, cómo todos podemos participar, cómo se pueden buscar inclusive, fíjate lo que tú nos estás hablando que es importantísimo, las zonas económicas especiales, que hay una ley para eso. Y eso se hizo en esta fórmula perfecta de buscar claramente prosperidad para todos nuestros territorios. Creo que hay 4 zonas especiales que ya están identificadas, están trabajando. Y es un reto hoy para seguir construyendo. Por ejemplo, creo que el Estado no es parte de una zona económica especial. Y ojalá que haya zonas industriales pero especiales. Imagínate eso, pero fíjate lo que... Aquí yo me estoy imaginando, mira, lo importante... Esa es como la carta al niño Jesús que tenemos que hacer. Ojalá fíjate, que haya zonas industriales pero fíjate, especiales. ahí tenemos también en los problemas estructurales cómo depende Nueva Esparta del servicio de agua y del servicio eléctrico. Esos son retos que hoy tenemos que darle. ¿Por qué? Porque estamos recreando una nueva fórmula en el que hay que fortalecer los derechos que están en la Constitución hacia nuestro pueblo, y el ámbito económico está ahí. Del ámbito económico está el ámbito social. Véanlo en el 326, los retos. Aquí está, siempre cargamos aquí esta hoja de ruta, que es para todas y todos. Son los derechos de todo el pueblo y tenemos 10 años promocionando con bastante claridad meridiana lo que significa hoy estar en la República Bolivariana de Venezuela, con un Estado que está dando respuesta a la Asamblea Nacional, generando leyes, el Poder Ejecutivo, es decir, todas y todos, gobernadores y alcaldes, todos poniéndose los patines para lograr hoy la prosperidad económica en paz. Vamos a ver ese video de América Latina. Especialistas, políticos y medios de comunicación hablan de una gran oportunidad para los países petroleros de América Latina en esta coyuntura. Pero ¿la hay de verdad? ¿Está la mesa servida para un negocio fácil? ¿Se debe aumentar pronto la extracción de petróleo? Porque la ausencia de Rusia, uno de los grandes proveedores para los países occidentales, está teniendo un efecto enorme y llegó a elevar el precio del barril de petróleo a niveles insospechados, alrededor de los $100, muy por encima del valor promedio de los últimos años.
Rusia, uno de los 3 grandes países petroleros, contribuía hasta hace poco con cerca del 11% a la oferta global de crudo, casi lo mismo que los otros 2 líderes, Estados Unidos y Arabia Saudí, con una producción muy superior a la de cualquier otro país. Pero los países latinoamericanos, con Brasil en el 8º lugar de la lista y después México en el 13º, se aproximan a la producción de Rusia. Hay un hueco que, al menos teóricamente, parece posible llenar, una gran oportunidad para los productores de América Latina. Pero ¿es real? Preguntamos a Alfonso Blanco, secretario ejecutivo de la Organización Latinoamericana de Energía. La oportunidad está dada por los altos precios del petróleo. Eso lo que hace es habilitar una serie de producciones regionales que por bajos precios del petróleo no estaban en condiciones de ser productivas. Es decir, por ahora se reviven explotaciones que estaban estancadas debido a su baja rentabilidad, como las de Vaca Muerta en Argentina. Venezuela, por su parte, disfruta un parcial alivio de las sanciones impuestas por Estados Unidos y empieza a exportar de nuevo a Europa. Pero eso es todo un proceso gradual que no se espera tampoco que sea inmediato. Los otros mercados regionales están comprometidos con aumentar su producción, pero eso no termina teniendo una incidencia en el mercado de oferta global. El margen para aumentar la producción es muy pequeño ahora, sin embargo, la capacidad potencial está dada. Latinoamérica ocupa el 2º lugar entre las regiones del mundo con las mayores reservas probadas, solo por detrás de Oriente Medio. Estos cálculos varían según quién los hace, pero no por mucho. La oportunidad existe, pero aún hay grandes obstáculos. Nos lo dice Aldo Flores Quiroga, exsecretario general del Foro Internacional de Energía, que reúne a los ministros del ramo de 71 países. La clave aquí es que no se trata solo de tener reservas, sino de tener las políticas públicas, los incentivos para permitir la inversión de largo plazo que además propicie el aprovechamiento de estos recursos. Y en ese rubro, América Latina todavía no está dando señales claras. Por ahora, los países productores mejoran sus ingresos gracias a los altos precios. Son ingresos muy bienvenidos en vista de la crítica situación de la región en lo social y lo económico. Pero conquistar nuevos mercados solo se logrará con inversiones a largo plazo. ¿Y qué sucederá? ¿Se mantendrán los precios altos? Los productores latinoamericanos pueden ser optimistas. Mientras el costo de extracción de su crudo es de cerca de $15 por barril, aunque llega hasta 40 en casos extremos, las previsiones de los analistas para el precio del crudo en el próximo año varían entre 55 y $125. El contexto de precios del petróleo en el actual contexto geopolítico permite prever un horizonte temporal de precios por encima de los $60-70 mínimo por un plazo razonable. Pero hay otro elemento que está sobre la mesa, que si no se monetizan esos recursos de forma temprana, el riesgo de que esos recursos terminan quedando en el subsuelo termina siendo muy grande. La decisión se complica. El riesgo de que un recurso se quede sin aprovechar porque su explotación deja de ser rentable es real. Pero Aldo Flores nos recuerda que el petróleo seguirá siendo indispensable en la industria petroquímica y no desaparecerá como combustible por mucho tiempo. Es realmente muy poco probable que el mundo vaya a dejar de utilizar combustibles fósiles, de hidrocarburos en general, en los siguientes 20, 30 años. Puede reducir su consumo, pero es poco probable, porque toda la economía mundial, la infraestructura de transporte mundial está hecha todavía. Fíjate, ahí nos da un panorama hoy, y eso que ese video, con toda responsabilidad, tiene un tiempo de cómo el tema energético global está hoy gravitando hacia esa gran necesidad de ese recurso. Pero imaginemos la propuesta académica de cómo nosotros podemos aprovechar nuestros recursos naturales para diversificar nuestra economía, inclusive ir más allá, es hoy aprovechar nuestra energía para darle un valor agregado, apreciado profesor. Es decir, podemos trabajar, podemos exportar petróleo, podemos exportar gas, pero lo importante hoy es diversificar la transformación
de esa materia prima para nosotros mismos. Sí. Fíjate, tratando de explicarlo de manera sencilla, la ruta que va desde petróleo, hidrocarburos, dólares y luego industrialización con esos dólares no ha funcionado. Tenemos que buscar otra ruta que es petróleo, energía, industrialización. Entonces, si nosotros hacemos esta nueva ruta, petróleo, energía, fomentar inversiones, y para llegar a la industrialización, va a ser mucho más factible que logremos el desarrollo. ¿Por qué? Porque la ruta de petróleo, pasando por dólares, que por concepto de venta de crudo, para la industrialización, tiene el problema que cuando llegan los dólares, se diluyen, se van, se fugan, no se invierten adecuadamente por problemas de ineficiencia de la economía, por problemas de corrupción, por problemas de fuga de capitales, etc. Entonces, si nosotros logramos construir la ruta de petróleo, electricidad o energía e industrialización, digamos que al proveer energía, la energía tiene que utilizarse en el país, no puede fugarse. Los capitales se fugan, pero la energía tiene que utilizarse en el país. Se puede exportar energía, es verdad, se puede exportar a Colombia, se puede exportar a Brasil y se ha hecho. Pero, digamos, esa exportación de energía no es lo mismo que una fuga de capitales. Es un factor controlado y se cobra. Entonces, el tema de haber tenido la producción petrolera que produce dólares para luego tratar de industrializarnos, eso ha fracasado. Eso es lo que se llamó sembrar el petróleo, sembrarlo a través de los dólares, producto de la venta eso ha sido un fracaso rotundo histórico. Sembrar el petróleo ha sido un fracaso rotundo histórico. Tenemos que electrificar el petróleo. O sea, tenemos que buscar otra manera de rentabilizar nuestras enormes reservas y nuestro conocimiento que se ha desarrollado en la industria petrolera, nuestras potencialidades humanas y aparte de las reservas petroleras, orientarlo a la generación eléctrica. Este tema de la enfermedad holandesa, yo lo puedo ejemplificar con un ejemplo sencillo, creo yo, fácil de entender por cualquiera. Vamos a suponer que una persona tiene un hijo y a ese hijo le dice, mira, tú tienes que estudiar, tienes que trabajar, tienes que producir, pero al mismo tiempo tú le das $10,000 mensuales. ¿Tú crees que ese muchacho va a trabajar cuando tú le estás dando dinero? ¿O va a estudiar? Y si tiene la sensación de que ese ingreso va a ser de por vida, pues él no va a estudiar, no tiene necesidad de estudiar, de trabajar, porque está recibiendo dinero. Eso le pasa, eso nos pasó a nosotros, por recibir dinero producido por digamos, un sector petrolero que a lo mejor tenía 30.000 personas, cuando el país tenía 20 millones, 30 millones, recibir un dinero producido por pocas personas y que se convierte en salario, se convierte en inversiones que a su vez producen empleo, etc., eso nos hizo perezosos para poder producir, porque era más fácil importar que producir. Incidentalmente, porque como se dice por ahí que no hay mal que por bien no venga, el bloqueo petrolero, fue en estos años de bloqueo petrolero que nosotros logramos llegar al 97% de producción alimentaria de lo que consumimos. Entonces, cuando en el pasado, en función de ese dinero fácil del petróleo, hubo momentos que es que da vergüenza decirlo, importábamos caraotas, cuando eso tiene que producirse en el país. Claro. Importábamos maíz, caraotas. Eso no puede pasar. Fíjate, eso es importante hoy, porque
ante toda esta visión de lo que ocurre en el mundo hoy, lo que se ha logrado en la Venezuela de hoy. Mira, y yo creo que los que nos están viendo ahorita, es importante, amiga, amigo, hoy conflictos, escaladas. Ojalá, mira, ahorita que salimos de todo este tema, bueno, lo tenemos en la religión clara, las diferentes religiones, un solo Dios le solicitamos y siempre yo le pido en oración que no lleguemos a una escalada mundial, pero son esas visiones que tenemos, lo importante de la Venezuela de hoy, unida, y nuestro tema del alimento, prácticamente somos autónomos. Prácticamente, eso se ha logrado gracias al campesino, al pequeño, al mediano, al grande. Y eso es el impulso hoy que estamos dando una reflexión clara y precisa de por qué hoy la energía venezolana tiene que ser reutilizada y no copiar los modelos del pasado. Ahí, antes que llegara la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, prácticamente ahí no había un Estado social identificado y tenemos derechos. Tenemos derechos que son tuyos, pero son de todos y todos, pero tenemos también la corresponsabilidad de un pueblo todo, de asumir como asumimos en estos 10 años el tema de lo que es la producción agrícola. Todo lo que es el tema de los alimentos, eso hay que decirlo. Ya no hay una sola marca de harina precocida. Ya Caballero Mejía, que fue el fundador de todos estos temas, porque estamos hablando con estudios permanentes, por ahí tengo que saludar a Caballero Mejía que me mandaron saludos, dándonos ahorita en caliente, un docente de allá, quiero agradecerle. Estamos aquí activos hoy empezando esta fórmula perfecta de la semana y no podía faltar que estemos dándole vida a lo que tiene que ver los problemas estructurales y cómo nosotros tenemos que avanzar todos unidos, en paz, de verdad, dándole vida. El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge, ha hablado de algo que yo creo que es importante. Quiero saludarlo a él y a la Asamblea Nacional sin distingo de credo, raza ni condición política. El tema de la monetización, de por qué nosotros necesitamos hoy. Mira, lo dijo mira, estaba emocionado, yo lo veo así como emocionado, Jorge, cuando él hablaba claramente, que qué nos vale tener petróleo metido. Pero fíjate, puesto ahí, cuando tenemos tan grandes necesidades, ¿cómo nosotros podemos monetizar? ¿Cómo podemos esa monetización poner hoy a la Venezuela de hoy, con los empresariados nacionales, internacionales, con el que venga a tratar de producir electricidad y venderla, a tratar de producir un sinfín de recursos y venderlo también? Sí, exacto. Y eso da empleo mayor. Estamos abriendo una caja de Pandora, vamos a hablarlo aquí porque son los elementos epistémicos de cómo nosotros podemos desarrollar la gran cantidad de puestos de trabajo y la Simón Bolívar que puede dar. Tú como decano de estudios profesionales, estamos hoy dedicados a la transformación académica ahí. Mira, lo principal es, yo creo... Te pongo ese reto, pues. Bueno, lo principal es la prédica de que nosotros tenemos que descolonizar nuestra mente. Porque la monetización, sí, como digamos, paso ulterior de una cadena productiva, es el objetivo. Sí. Los recursos. Sí. Pero si nosotros estamos pensando en monetizar el crudo, porque vamos a vender crudo, estamos cayendo en el mismo esquema colonizado. Nosotros tenemos que más bien hablar de electrificar el petróleo y luego la monetización viene por la producción industrial. Es decir, la producción industrial, si tiene energía confiable o si tiene hidrocarburos para generar su propia energía en polígonos industriales o con el esquema que se decida, pues puede desarrollar los mecanismos para exportar productos, una exportación no tradicional y no solamente no tradicional, sino con valor agregado. Es decir, productos industrializados, industrias medias incluso, no tienen que ser productos de alta tecnología, pero tenemos que tratar de obtener más ganancias del petróleo. Exportarlo crudo es la peor manera de obtener ganancias del petróleo. Pero fíjate. Es la peor. Claro, pero fíjate. Porque si nosotros logramos convertirla en electricidad, no solamente que estamos fomentando la industrialización, porque la electricidad tiene que utilizarse entre muchas.
pequeñas, medianas y grandes empresas. Estamos fomentando eso, estamos fomentando la distribución de los ingresos por concepto de producción y de ganancias por producción. Entonces, la peor manera de aprovechar el petróleo, la peor de la historia, es vender crudo. Claro, pero fíjate, viendo el tema, y yo coincido contigo, que por favor, la cámara, plano general, por favor, fíjate, lo que yo creo que es hoy un reto, porque siento que la monetización es acertada porque hace falta grandes inversiones, para eso, para la electrificación, igualmente para darle un salto adelante a la producción de alimentos y ser factor de exportación hoy. Yo estaba viendo ahorita las cifras que me lo mandó un profesor de la Universidad Católica, Andrés Bello, quiero saludarlo, te saluda. Fíjate, nos están hablando del tema de alimentos, que podemos ser un factor con lo que es el tema productivo, porque hay grandes escasez de alimentos hoy en el mundo. Fíjate, y podemos crear un gran granero. Saludarte, Ebrahim, yo no lo conozco, nos mandó un mensaje ahorita a la Universidad Católica Andrés Bello. Es importante todos estos temas de lo que es hoy, los grandes retos que tiene la Venezuela de hoy. Fíjate, un programa que es para todas y todos, ¿vale? Un programa que está dándole vida a lo que tiene que ser la fórmula perfecta de cómo la Venezuela de hoy tiene que encaminarse. Hacen falta grandes inversiones, pero hay que buscar cómo apalancar más aún, porque no es nada más en los alimentos, en todos los subsectores. El sector eléctrico es un sector que hay que meterle dinero, pero dinero para qué, nada más para el abastecimiento eléctrico. Yo creo que los retos es para vender electricidad. No podemos vender electricidad. Lo mejor sería vender productos hechos con esa electricidad, claro, eso es lo que da más ganancia. Claro, pero fíjate, eso es un tema que está en el reto hoy, ya en los dos planes que hizo el gobierno con Delcy, crear un fondo para el tema del salario y otro para los servicios públicos, pero yo no me siento nada más ahí. Yo creo que nosotros podemos vender productos terminados y electricidad también. ¿Ah? Bueno, sí, incluso... Son los grandes retos hoy. Incluso vender crudo, pero el tema es que no debe ser el centro de lo que nos quita el sueño. Sí, sí, sí. El centro de nuestro pensamiento. Todo el mundo, muchos economistas, muchos políticos están diciendo, mira, bajó el precio del petróleo, el estrecho de Hormuz, no sé qué, tenemos la posibilidad, van a venir inversionistas, no sé qué, y todo para llevarse el petróleo. Es decir, nosotros hablamos todo el tiempo de eso, y eso es un síntoma de nuestra mentalidad colonizada. Claro, claro. Un síntoma de que el rol que nos dieron desde afuera en el mundo es exportar petróleo, porque son los países industrializados los que van a utilizar esa energía y no nosotros. Bueno, fíjate, vamos a ir a una pausa, Emilio. Vamos a ir a una pausa que estamos por ahí activos ya, no se separen. Vamos a venir con un tema también de qué es lo que se hace en la refinería. Pues tenemos un video muy vistoso también de lo que es la Universidad también Simón Bolívar, con estos ingenieros que salen, todo un sinfín de cosas que estamos hoy concatenadas en este programa especial de la energía. Vamos a ir a una pausa, no se separen. Fíjate, aquí estamos, vale, mira, ya estamos aquí activos, gracias, vale. La necesidad del pensamiento complejo, que es la complejidad. A primera vista la complejidad es un tejido. Sin duda hoy, fíjate, uno ve al mirar con más atención la complejidad es efectivamente el tejido de eventos, acciones, interacciones, retroacciones, determinaciones, azares que constituyen nuestro mundo fenoménico. Edgar Morin, Introducción al Pensamiento Complejo. Ese pensamiento complejo que hoy tenemos que seguirlo trabajando. Déjame poner esto aquí, porque esto, mira, me puse a ver la página de este libro, la 33, ¿vale? Va a quedar enganchado después que termine el programa. Es la lectura hoy, la buena lectura, Edgar Morin, Pensamiento Complejo. Hoy tenemos un video, porque es la universidad hoy que también tiene que darle vida
No es nada más las autónomas, son todas y todos los que hoy tenemos que desarrollar en esa complejidad el factor de formación humana. Vamos a ver ese video que tiene que ver con el tema de lo que es cómo se procesa el tema petrolero del gas. Vamos a ver ese video. Industria del petróleo y el gas. Los hidrocarburos son movimiento, desarrollo, dinamismo, oportunidades, beneficios, energía cada vez más limpia. Los hidrocarburos se componen de átomos de hidrógeno y carbono, de allí su nombre. Se encuentran en estado líquido, crudo o petróleo, y gaseoso como gas natural, compuesto principalmente por metano. Los hidrocarburos son el producto resultante de materia orgánica proveniente de plantas y animales prehistóricos que se depositó y sedimentó en capas impermeables, adquiriendo cada vez mayor profundidad, temperatura y presión en el interior de la Tierra. Allí se produjo la descomposición mediante la intervención de microorganismos y se transformó en lo que conocemos como crudo y gas. Estas acumulaciones se denominan yacimientos y pueden encontrarse tanto en el subsuelo continental como costa afuera. El gas natural se encuentra asociado cuando está mezclado con el crudo o libre cuando el yacimiento solo contiene gas. Para extraer los hidrocarburos se requieren 5 procesos. Exploración. Es el estudio de suelos que se realiza para identificar y localizar posibles yacimientos. Se toman muestras de roca y suelo en los que se describen las características de la superficie, imágenes satelitales y fotografías aéreas, y se someten a investigación y análisis. De ser ubicadas las posibles zonas donde existen hidrocarburos, se da inicio al segundo proceso llamado sísmica. Para la sísmica terrestre, se ubican pequeñas cantidades de sismigel en orificios de 8 centímetros de diámetro y entre 5 y 15 metros de profundidad. Y se producen pequeñas detonaciones que generan ondas que se propagan hasta el subsuelo y a través de una estación receptora compuesta por unos equipos llamados geófonos se recopila información de las características de las diferentes formaciones geológicas. Esto genera una imagen de las diferentes capas del subsuelo. Los geólogos determinan las zonas aptas para encontrar hidrocarburos y se da paso a la perforación exploratoria. En el caso de sísmica marina, se utiliza un barco científico que arrastra un juego de cables que portan los geófonos y pistolas de aire. Este mecanismo expulsa aire comprimido a alta presión, generando ondas que atraviesan el lecho marino y las diferentes formaciones del subsuelo que rebotan para ser identificadas por los geófonos y ser analizadas por los geólogos. La exploración sísmica se realiza bajo parámetros de buenas prácticas y respetando las normas ambientales. Este procedimiento no afecta los acuíferos ni los cuerpos de agua superficiales. Las compañías invierten altas cantidades de recursos económicos, humanos y tecnológicos, factores que no garantizan el hallazgo de un yacimiento, pero sí una operación con los más altos estándares y buenas prácticas. Perforación. El primer pozo que se perfora en un área geológicamente inexplorada y que permite saber si realmente hay o no hidrocarburos se denomina pozo exploratorio. Para esto se instala una torre de perforación para abrir un pozo que atraviesa las formaciones del subsuelo, hasta llegar al yacimiento que contiene el petróleo y/o el gas. Esto puede durar entre un mes y más de un año, dependiendo de la complejidad geológica y del objetivo trazado. La torre o taladro está compuesta por un sistema de tuberías de acero que se van uniendo a medida que avanza la perforación. Una broca que va perforando el suelo. Un sistema de lodos que bombea, inyecta y circula permanentemente, lubrica la broca, sostiene las paredes del pozo y saca a la superficie el material sólido que se va desintegrando. Motores que imprimen la fuerza que requiere este proceso de perforación. Y un sistema de prevención de la salida de fluidos provenientes del subsuelo.
Para llegar al yacimiento, en las diferentes etapas de perforación, se utiliza un tipo especial de tubería de revestimiento, la cual se cementa a las paredes del pozo y previene posibles contaminaciones de acuíferos. Producción. Al finalizar la perforación, se realiza el completamiento y prueba de los pozos. Si el volumen encontrado justifica su extracción, se inicia la producción de crudo y gas natural. Mediante un instrumento llamado cañón, se perfora el último tramo de tubería, abriendo pequeños orificios, por donde empezará a filtrarse el hidrocarburo saliendo a la superficie de manera controlada. En ocasiones, el hidrocarburo llega a la superficie por flujo natural. De ser necesario, por insuficiente presión, se instalan sistemas artificiales para bombear el crudo. En el caso del gas natural, la presión del yacimiento es suficiente para impulsarlo hacia la superficie. Cuando esta presión va disminuyendo, es necesario Fíjate, incrementar... ¿por qué nosotros tocamos este tema así, apreciado profesor? Porque son los procesos. Esto es un video, una cápsula que tiene que ver un poco con lo técnico. Quiero saludar aquí a la Universidad de los Andes, se está reportando ahorita, quiero agradecerles así, quiero saludarte, no sé si eres docente, pero sí tienes el perfil de estar en la parte de ingeniería, nos mandan una felicitación de que son esos programas que tienen que estar concatenados con nuestra fórmula, nuestra realidad. Aquí también está llegándonos ahorita, mira, aquí está de la Escuela Técnica de nuestra Universidad Militar Bolivariana de Venezuela, saludar a nuestros oficiales técnicos, saludar a todas y todos aquí, estamos aquí activos. Fíjate lo que estamos hoy trabajando, temas que son dándole vida a esta nueva temporada que prometimos en referente informativo, y vamos a continuar con todo este tipo de temas ya en este 2026, dándole lo que se llama el valor agregado a lo que es la Venezuela de paz, pero una Venezuela que tiene que tener compromisos con el desarrollo nacional. ¿Qué podemos decir, apreciado? Tú eres, Sí, no, tú eres bueno, decano, sí. eres decano de la Universidad Simón Bolívar. Sí, Si no, no nos ya mandaran tenemos tantos mensajes. ingeniería geofísica Ah, también. ingeniero Geofísico. geofísica, sí, bueno, aquí está. Pues. Ahora, sí, esto está muy bien explicado, todos los pasos para poder producir petróleo y gas. Lo que yo digo es que esto es importante para nosotros, obviamente. Nosotros tenemos mucho petróleo y gas, tenemos que usarlo. Entonces está exploración, producción, refinación, en algunos casos, o si no, después de producción, directo al puerto. Claro, pues eso es lo Y que o de refinación al puerto. Y esa es la mentalidad colonizada. Aquí no lo hicieron, no, el video no lo manifestó. Y yo lo que digo es exploración, producción, refinación, generación eléctrica, y si es gas, bueno, también hay que hacer alguna separación de gases posiblemente, porque el gas natural es una combinación, ¿no?, de gas. Entonces, y luego generación eléctrica, creación de industria básica, creación de industria más elaborada y finalmente exportación. Fíjate que o sea, si nosotros hacemos ese proceso completo, aquí nos vamos está a tener mucho más ganancias que si exportamos sí, el pero crudo. fíjate, aquí me está mandando mensajes de la Universidad de Oriente, saludar de verdad, agradecido, fíjate, está todas las principales universidades del país, con todas, nos habla, todo este proceso que nos habla el profesor es importantísimo, pero hay que agregarle también que podemos generar tecnología no contaminante, que lo ha dicho el profesor Víctor, agradecerte a ti, fíjate, ahí estamos pues. Bueno, yo para todo ese procesamiento, claro, hay tecnología no contaminante. Hay investigación. Ajá. Investigación. Yo mencioné antes, que hay proyectos de investigación para tratar de capturar las emisiones antes de que salgan a la atmósfera, las emisiones que puedan tener las plantas termoeléctricas. Entonces, nosotros tenemos plantas termoeléctricas importantes como Planta Centro, como Tacoa,
etc. Tenemos varias otras. Y tenemos están activos viéndote, te felicitan, fíjate, hay que invertir en esas tecnologías. Agradezco que estén tocando ese tema. Muchas gracias, profesor. Sí. Profesor Almeida, ¿vale? De la Universidad Oriente. Entonces, esas tecnologías para poder capturar las emisiones están en fase de investigación. Yo conozco un proyecto de investigación en la Universidad Simón Bolívar donde se trata de romper la molécula de CO2, que es muy difícil de romper porque es una molécula muy estable, con plasma, ¿no? Con rayos de plasma, ¿no? Por ejemplo. Entonces eso a nivel experimental se puede hacer, pero eso hay que escalarlo. Imagina, por ejemplo, una termoeléctrica digamos, generando electricidad y los gases que en vez de liberarlos, eso pasan a otra planta donde pudiera separarse el CO2. Imagínate tú, estaríamos produciendo oxígeno y no CO2 para la atmósfera, y el carbono, utilizarlo para hacer, fibra de carbono, o utilizarlo para hacer hasta diamantes, ¿no? Con alta presión, diamantes industriales, ¿no? Entonces, se pueden hacer muchas cosas con eso y no liberarlo a la atmósfera. Y entonces estás produciendo, estás eliminando el factor de contaminación de efecto invernadero. Estoy hablando teóricamente, pero todavía estamos en fase de investigación, luego tiene que venir la innovación, el escalamiento, pero todo ahí eso. hay que involucrar a nuestros estudiantes. Sí, claro. Son esos grandes retos que tenemos, Emilio. Sí, porque eso, gustó el tema. Pero esa es una sola de las cosas. Esa es una sola de las cosas. Fíjate. Hay otros proyectos de investigación de inyectar el CO2 en el subsuelo y dejarlo ahí, digamos, para que no contamine, para que no tenga para no emitir gases de efecto invernadero. Entonces, yo creo que, y lo otro es tratar de hacer cada vez más eficientes los motores para que se queme la mayor cantidad del hidrocarburo y produzca la menor cantidad de residuos. Es decir, hay muchos temas de investigación relacionados con el punto de generación eléctrica o de movilidad de transporte, porque ese es el gran uso que tienen los hidrocarburos líquidos, que es generar los combustibles para barcos, aviones, vehículos, y en esas áreas ha habido también muchas investigaciones en el mundo. Incluso Saudi Aramco tuvo hace muchos años un proyecto de un vehículo que las emisiones las metía en una bombona, es decir, el CO2 lo metía en una bombona para luego procesarlo en una planta. Entonces, hay muchas cosas que se pueden hacer para, digamos, generar electricidad y reducir, vamos a decir, no vamos a decir eliminar, reducir el impacto ambiental, ¿no? El impacto sobre todo en la atmósfera, ¿no? Los gases de efecto invernadero. Entonces, sí, hay que orientar nuestra investigación aún más a estos temas, porque hace unos años había proyectos de investigación en energías alternativas. ¿Qué hacemos nosotros fomentando energías alternativas teniendo tanto petróleo y gas? ¿Por qué tenemos que, si un privado quiere poner una granja de paneles solares, bueno, ese es su problema, es su dinero y ya verá. Pero nosotros no podemos fomentar, teniendo tanto potencial hidroeléctrico, tanto potencial de hidrocarburos, estar importando paneles solares, que además produce un crimen paisajístico y un crimen incluso ecológico también. Fíjate, esto va apoyado con los dos videos, los dos materiales, las dos cápsulas que vimos en el primero y el segundo segmento, de cómo fue un gran engaño de lo que es la energía alternativa. Sí, gracias a Dios nosotros tenemos todas las potencialidades, porque si no, hubiéramos entrampado ahí. Pero vamos a suponer. Claro, no, aquí estamos conversando, Sí. aquí no hay ni libreto ni nada por el estilo. Vamos a suponer que hay países que no tienen hidrocarburos y a ellos les conviene, Claro. digamos, en un plan de diversificación, aprovechar la energía eólica, aprovechar la energía solar, porque no tienen hidrocarburos. Pero nosotros, teniendo
300.000 millones de barriles de reserva, Gran cantidad. vamos a ponernos a cazar mariposas. No, no, no. Y si la A monetizamos... cazar mariposas no, y sí, con paneles solares y con energía eólica. No podemos, es absurdo. Claro. Entonces, nosotros tenemos que, la investigación tiene que estar dirigida a tratar de utilizar nuestros recursos energéticos contaminando lo menos posible. Claro. Entonces, y la exportación de crudo tiene que ser el plan B, C, D, no sé, pero no puede ser el plan A. Claro. Que ese es el problema que hemos tenido históricamente. Exportación de crudo es plan A. Eso está mal, equivocado. Hemos tenido un siglo de esta estrategia y no hemos alcanzado el nivel de desarrollo industrial que hemos debido alcanzar. Bueno, pero fíjate, está el compromiso. Entonces, eso tiene que ser plan B o Claro, C, es decir... Claro, Emilio, pero está el compromiso nuestro de estos programas para ir llegándole a cómo vamos a ir cambiando el sistema. Sí, el plan A Te agradezco. podría ser generar electricidad. El plan B, productos derivados del petróleo. Es decir, producir lubricantes, gasolina, etc. Y el plan C podría ser exportar crudo. Eso es lo que ahí debemos apuntar. No estoy diciendo hacerlo mañana, porque no es posible. Estructuralmente, tenemos los puertos, nuestras plantas eléctricas están decaídas, las dejamos morir. Bueno, o están produciendo a una capacidad muy inferior a su potencial. Y los puertos los tenemos bien bonitos para exportar petróleo. Eso significa que eso responde a la mentalidad colonial que hemos tenido. Debe ser al revés. Debemos tener nuestras plantas de generación eléctrica bien modernas y actualizadas, y los puertos tenerlos porque de vez en cuando hay que exportar también. Fíjate, vamos a ir a una pausa, Emilio. Quiero agradecerte toda esta fórmula perfecta de explicar la energía y de cómo nosotros pudiéramos convertir la energía en un factor de un valor agregado para todo y todo. Vamos a venir con un tema también de lo que es el fracking. Fíjate, no lo habíamos tocado hoy, una sorpresa, y por ahí, como lo anuncié al principio, ahí tenemos unas cápsulas para hablar del fracking y de lo que causa hoy en el mundo. Nosotros aquí no utilizamos esa fórmula de extraer energía. Vamos a irnos a una pausa, no se separen. Estamos con el profesor Emilio Hernández, decano de Estudios Profesionales de la Universidad Simón Bolívar. Volvemos, ¿vale? En este último segmento por el día de hoy no podía faltar el fracking. Por ahí tenemos unos videos. Vamos a presentárselo porque fíjate, quiero felicitarte, Emilio, porque estamos captando también nueva audiencia, ¿vale? Debe ser por el TikTok, debe ser también por esto. Quiero saludar a la Universidad Simón Bolívar por el esfuerzo permanente que están haciendo, a sus estudiantes, uno como docente también, parte del equipo del Instituto de Altos Estudios para América Latina que lleva nuestro vicerrector académico, Víctor Totisco. Son esa fórmula y quiero agradecerte a ti, porque ustedes tienen casi 30 y pico de años dando clases, investigando, y todos son esos temas que dentro del país hacen referencia, porque tenemos una gran cantidad de universidades que hoy están haciendo su trabajo. Saludarlas a todas y todos, sin distingo de alguna preferencia, porque para nosotros siempre es un compromiso reivindicar lo que es el estudio, primero el estudio, el currículum. Si no hay currículum, aquí no hay, y con todo el que tiene su licenciatura, maestría, doctorado, como también el que tiene su profesión, porque es así. Hay personas que tienen su profesión, que no la aprendieron en ninguna universidad y lo hacen de lo mejor. Por eso es que esto es importante hoy, saludar a la Universidad de los Trabajadores Jesús Rivero, a su rector Luis. No nos han reportado por ahí, pero yo le envío también saludos igualmente. Vamos a ver esa cápsula para ir trabajando todos estos temas, ya culminando el programa con los balances.
La fractura hidráulica o fracking es una técnica de extracción de hidrocarburos altamente contaminante que consiste en extraer gas natural o petróleo de yacimientos no convencionales. Pero antes de ahondar sobre por qué el fracking es una técnica que pone en peligro nuestra salud y la del planeta, te invitamos a darle like a este video y suscribirte a nuestro canal con el botón rojo que se encuentra abajo a tu derecha. Ahora sí, para entender el fracking, es importante primero hablar sobre la fiebre energética que se ha desatado en los últimos años por el gas natural. Pues aunque el fracking puede llevarse a cabo para extraer petróleo o gas, en la última década se ha justificado su uso en algunos países como Estados Unidos y México, sobre todo como una falsa solución para reducir emisiones y mitigar el cambio climático. Y aunque es cierto que el gas natural libera menor cantidad de CO2 que el carbón, por lo que aún goza una amplia aceptación social, política y económica, tiene poco de natural y la reducción de impacto ambiental relacionado con la baja emisión de CO2 es muy relativa, ya que este se constituye en su mayoría por metano, un gas 25 veces más potente que el CO2 y que actualmente ostenta el segundo lugar en la lista de gases de efecto invernadero responsables del cambio climático. ¿Sabías que entre 2005 y 2010, mientras las emisiones de CO2 disminuyeron en Estados Unidos, las de metano aumentaron significativamente? Por cada pozo que se fractura, se requieren entre 9 y 29 millones de litros de agua. Esto es equivalente a más de 10 albercas olímpicas utilizadas por cada pozo, que terminarán contaminadas de manera irreversible, pues no existe ningún método eficaz que pueda depurar los desechos tóxicos y llenos de materiales pesados que resultan de esta técnica. Hay que considerar también que la cantidad de hidrocarburo que se pueda recaudar en un yacimiento no convencional es inferior al de uno convencional, por lo que estos pozos suelen agotar su rendimiento rápidamente, lo que requiere de la fractura de nuevos pozos de manera regular, impactando de manera importante en la salud de los suelos y mantos acuíferos. Y aunque a simple vista el fracking podría pensarse como una práctica inocente de extracción, además de la producción de metano que termina en la atmósfera, existen múltiples impactos socioambientales que deberían prohibir su utilización en el subsuelo mexicano y en el de cualquier país básicamente. Porque sí, hasta el 2021 esta técnica se mantiene vigente en nuestro país, pero ahorita regresamos a eso. En primer lugar, la fractura hidráulica consiste en perforar un pozo vertical hasta 4 kilómetros de profundidad, con el fin de llegar a las arcillas compactadas que contienen el gas para después inyectar millones de litros de agua, arena y un cóctel de químicos altamente tóxicos a presión para fracturar la roca y disolverla, permitiendo así que el metano fluya hacia el pozo y pueda extraerse. Además, por cada pozo se inyectan entre 80 y 300 toneladas de agentes tóxicos que no solo contaminan el agua utilizada en el procedimiento, pues al perforar el suelo, una parte del agua contaminada que se utiliza vuelve a salir a la superficie antes de ser reinyectada en pozos de desecho, por lo que la parte de los compuestos tóxicos puede evaporarse o filtrarse al suelo, causando severos problemas a la salud en las comunidades cercanas a los pozos. Simplemente en Estados Unidos, donde la práctica se ha adoptado por completo, se ha registrado más de 1000 casos de fuga donde el remanente del cóctel químico de las lutitas, ya sea por fisuras naturales o por defectos en la perforación de los pozos, ha contaminado el agua potable, poniendo en riesgo la salud de decenas de familias. Es por esto que en países como Alemania, Francia, Holanda, entre otros, han prohibido esta práctica. ¿Y México? Tras la reforma energética en 2014, la Secretaría de Energía asignó a Pemex, mediante la llamada Ronda Cero, al menos 7 áreas para la exploración y explotación de yacimientos de lutitas por más de 8,000 kilómetros cuadrados en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz y la Sierra Norte de Puebla. ¿Sabías que hasta el 2019 existían al menos 7,000 pozos que habían sido fracturados y entre 2016 y 2021 se han invertido más de 22,000 millones de pesos para proyectos de fracking? Y aunque durante el periodo de transición política en 2018, AMLO aseguró que su gobierno era ambientalista y que no se utilizaría la técnica de fracking en su sexenio, una vez que el nuevo gobierno asumió su cargo, Greenpeace ha señalado que los hechos dejan ver lo contrario, pues la Secretaría de Energía ha aprobado planes que incluyen el fracking. Estamos en una emergencia climática provocada en gran medida por una política pública que estimula y prioriza la quema de combustibles fósiles para atender la creciente demanda de energía en nuestras sociedades. La energía renovable es la clave para lograr la soberanía energética de México y satisfacer las necesidades de energía de la mayor parte de la población. Fracking es la abreviatura de fracturación hidráulica, un proceso usado para extraer petróleo y gas natural mediante la fracturación de rocas del subsuelo. Una tubería de acero perfora la tierra a gran profundidad, entre unos 1.000 y 4.000 metros. La perforación da una curva y gira horizontalmente creando un pozo en forma de L.
Luego se utilizan millones de litros de una mezcla de agua, químicos y arena para bombear el pozo a muy alta presión, fracturando así las capas de la roca. El gas o el petróleo atrapado en la roca sube entonces a la superficie junto con la mezcla que se utilizó para sacarlos. Entre otros efectos adversos, esta práctica de extracción hidráulica tiene un fuerte impacto en la salud humana, que es fruto de los gases que salen a la superficie. También tiene efectos sobre el medio ambiente y los ecosistemas. Además, disminuye la disponibilidad del agua, pues estas quedan contaminadas por los elementos radioactivos y sobre todo alteran las placas tectónicas que podrían en un mediano plazo generar temblores o incluso terremotos. Los riesgos para el ambiente y la salud asociados con el fracking han llamado la atención internacional, tanto así que se ha convertido en una puja entre los que lo apoyan y buscan prohibirlo. Algunos gobiernos, alentados por las compañías de gas y petróleo, argumentan que poner en práctica esta técnica mejoraría la economía de los países. Por otro lado, investigadores, comunidades y otros gobiernos basan su oposición en los estudios que documentan los muchos riesgos y daños que causa, especialmente en la salud de las personas que viven cerca de los pozos de fracturación hidráulica. Se estima que hay un 66% más posibilidades de que éstas presenten algún cáncer asociado a la contaminación atmosférica. El primer país que decidió prohibir el fracking fue Francia en 2011. Actualmente hay más de 15 países en el mundo que se sumaron a esta decisión, como Alemania, Irlanda, Bulgaria, Nueva Zelanda, República Checa, Suiza, Inglaterra, Escocia, España y algunos estados de Estados Unidos. Se han identificado cerca de 750 productos químicos distintos en las fuentes de agua contaminadas por los fluidos usados en el fracking. Algunas de estas sustancias, como el etanol, el benceno y el xileno, son consideradas extremadamente tóxicas. Colombia cuenta con 9.8 años de reservas de gas y 6.2 años de petróleo, lo que hace oportuno el tema de nuevas búsquedas de fuentes de energía, o por lo menos es así como lo ve el gobierno. Sin embargo, tras la polémica generada en el país alrededor de este tema, el Congreso de la República eliminó definitivamente el artículo 210 de la reforma al Sistema General de Regalías, que otorgaba incentivos tributarios al fracking en Colombia. En realidad, la decisión de utilizar o no el fracking es económico y político, pues actualmente la protección del ambiente se enfrenta a grandes intereses y tiene un lugar secundario en las decisiones de los gobiernos. Esta técnica sin duda cambió por completo la dinámica de la industria petrolera, pero ¿hasta cuándo el planeta lo puede soportar? Es hoy esos grandes retos que tiene la humanidad, sin meternos en cuestiones ideológicas, porque yo creo que hoy, con esta investigación que cada programa tiene, sin duda el sistema energético mundial tiene hoy grandes fórmulas. Yo creo que hay que cambiar es el sistema. ¿Para qué? Para salvaguardar inclusive la vida del planeta. Volvemos al acuerdo de Kioto, yo me recuerdo, y es hoy una fórmula de buscar, creo que fue en el 2009, 2008, que hubo toda esa visión ecosocialista que está hoy impregnada aquí, y es esa gran referencia que hace usted de cómo tenemos que aprovechar la energía que tenemos para producir electricidad. La electricidad automáticamente es un valor agregado. Profesor, saludar a la Universidad Simón Bolívar, que lo están viendo, estudiantes, y saludar a las demás universidades y al pueblo todo, porque los circuitos comunales no se quedan atrás. Saludar a nuestros circuitos comunales, por ahí nos están mandando mensajes de todo lo que es hoy un programa diferente porque somos referentes. Sí, fíjate, el fracking tiene un enorme impulso desde Estados Unidos, inclusive subsidios a generación de hidrocarburos o extracción de hidrocarburos a pérdida, subsidiados, pagados por el Estado. Fue una estrategia geopolítica de tener como una fuente de hidrocarburos adicional a los hidrocarburos tradicionales,
para poder actuar como está actuando en estos momentos, ¿no? En primer lugar, en el tema de Ucrania y Rusia, pero ahora con el nuevo gobierno estadounidense se pierde interés en Ucrania y se concentra más en otros productores, en los productores de petróleo, en particular, bueno, Venezuela e Irán, y digamos, y tener con el fracking, pues la producción que pudiera hacer un colchón suficientemente grande, aparte de las enormes reservas que tienen las reservas estratégicas, un colchón para poder hacer estas actuaciones en el orden geopolítico. El fracking en efecto es súper contaminante, como se vio en el video, contamina las aguas, se afectan digamos, las comunidades alrededor de donde se hace la fracturación. En fin, eso es una inversión que se hizo para poder realizar las acciones geopolíticas. Esa es mi visión de este asunto. Entonces, el punto es, con respecto al tema de contaminación, con respecto al tema del CO2, el metano, todo eso que se libera a la atmósfera, que tiene un efecto invernadero, el asunto es también la discusión sobre el cambio climático. El cambio climático ha sido objeto de mucho debate. ¿Ha habido cambio climático? Bueno, evidentemente ha habido, si tú observas las series a lo largo del tiempo, las temperaturas, cómo han ido, las mediciones de temperatura, cómo han ido subiendo. El debate está en que hay una buena cantidad de científicos que piensan que es por acción del hombre, por el CO2 y el metano y otros efectos, y otros que piensan que es un proceso más bien con influencias naturales, por volcanes, supervolcanes que han explotado, y por el movimiento de la Tierra, movimientos periódicos que no solamente son traslación y rotación, sino que hay muchos otros movimientos del eje de la Tierra, etc. Es decir, que hay todavía hay debate en ese aspecto. Pero en el caso, ese es lo que yo he comentado en diversos foros, en el caso de que concluyamos de que el problema es el CO2, como muchos científicos lo sugieren, en caso del CO2 y el metano, nosotros tenemos que ver estas conclusiones también con una cierta, como se dice por ahí, con una pizca de sal, porque el problema es el CO2 o el problema es quien generó el CO2. Es como, he puesto este ejemplo en otros escenarios, es como si en un choque automovilístico la gente dijera que la culpa es de la gasolina o la culpa es del motor. No, la culpa es de quien estaba conduciendo el carro y posiblemente o el carro estaba en mal estado o los carros estaban en mal estado. Es decir, el problema es el CO2, el problema son los hidrocarburos que generan CO2, como muchos quieren hacer ver, sobre todo países que no tienen hidrocarburos y quieren fomentar las energías alternativas. No, el problema no es el CO2, el problema es la superproducción y el consumismo del sistema capitalista mundial. Tenemos temas de producción de cosas que no son absolutamente necesarias. Las modas, por ejemplo. Las modas implican que todos los años la gente tenga que cambiar su vestimenta o su calzado, aunque estén buenos. Las modas. La obsolescencia programada. Es el tema de que se hacen productos que ya de antemano se sabe que eso va a caducar o se van a dañar en un lapso para poder mantener la compra de las renovaciones de ese producto.
Por ejemplo, todo el tema de la climatización, los aires acondicionados, que representan posiblemente el 10-15% del consumo eléctrico mundial, el aire acondicionado. Cuando existen soluciones ancestrales a mantener las casas frescas. Entonces, hay una cantidad de elementos que tienen que ver con la generación de CO2, pero hay que ver la causa, y la causa es la superproducción innecesaria, porque el capitalismo necesita mantener la rueda de la producción todo el tiempo. Si nosotros volviéramos a un estado, a una situación económica en la que los productos que se elaboran son para toda la vida, en vez de que haya obsolescencia programada, o que utilizáramos técnicas que no necesiten aire acondicionado para la arquitectura, etc., la producción, el consumo eléctrico y el consumo de transporte sería mucho menor. Y si es mucho menor, entonces se produce menos CO2. Entonces el asunto es, el problema no es el CO2, el problema es la enorme producción innecesaria, y por eso es que hay que cambiar el sistema y no cambiar el clima. Mire, le voy a decir algo, Dios nos puso aquí, quiero agradecerle los mensajes. Mire, yo no quería ni interrumpirlo, pero se nos acabó el tiempo. Mire, esto es un compromiso, próximamente viene el profesor Emilio, vamos a continuar con esto, hay que cambiar el sistema, sin duda, y es esa felicitación a usted como profesor y decano de estudios profesionales de la Universidad Simón Bolívar. Espero quiero saludarlo afectivamente a todas y todos, a los circuitos comunales. Espero que pasen un feliz día, nos vemos en otra oportunidad, cambiar el sistema, profesor. Eso es lo que nos queda, este mundo. Que es el que genera el CO2. Así es que, bueno, que pasen feliz día a todas y todos.